Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la libra esterlina, que era la moneda de cambio con respaldo oro, cedió su lugar al dólar. El dólar estadounidense comenzó entonces su protagonismo. Y un presidente de Estados Unidos determinó sacarle todo el respaldo a la moneda, porque además es una moneda que fabrica un grupo de banqueros. No lo hace el Estado norteamericano, sino un grupo de banqueros privados en la Reserva Federal. ¿Y con qué respaldaban la moneda? Con el trabajo, la actividad y el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces encontraron que dos formas de penetración, el imperio que empezaba a mirar el mundo y en su disputa con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quería ver de qué manera ganaba esa etapa, usó la música y el dólar. Dos caballitos fenomenales de penetración cultural. En la Argentina, en 1955, el golpe de Estado pro-británico que voltea al general Perón nos lleva derechito al Fondo Monetario Internacional, un invento posguerra. El Banco Mundial y el Fondo Monetario, un invento posguerra. Y allí, la Argentina, que en 1946 había repatriado la totalidad de su deuda externa, y que había crecido y se había desarrollado con una frase que un día dijo Perón: ¿quién vio un dólar en la Argentina? No importaba cuánto valía, porque el dólar no se usaba el peso, y la Argentina fue grande e hizo 120.000 obras públicas con el peso, no con el dólar. Y entonces nos llevaron derechito dos radicales, Eugenio Blanco, que fue ministro de Economía de la fusiladora, y Raúl Prebisch, y nos hizo socios del Fondo Monetario Internacional. En 2 años pasamos de país acreedor, o sea, cuando cae Perón nos debían a nosotros, nos debía Gran Bretaña, Italia, Israel, España, nos debían a nosotros. En 2 años pasamos nosotros a deber. Y a partir de allí se empezó a defoltear el peso cada vez que se pudo. Regímenes militares y pseudo-democráticos, lo único que hicieron fue revalorizar la moneda que no hacíamos nosotros en contra de la única moneda que fabricamos nosotros, que es el peso. Y empezó a desvirtuarse. Y hoy, los argentinos viven en pesos y piensan en dólares. Y se ha llegado a la barbaridad, y esto ya es un tema no solo cultural, sino preocupante, porque la sociedad argentina está enajenada económicamente. Se ha llegado a la locura de tener, dicen los que manejan la timba financiera, 10 tipos de dólares, más de 10 tipos. Mire, si usted no me lo cree, se los voy a contar. El dólar mayorista, que es el que se usa en un intercambio del segmento donde operan los bancos y los agentes de comercio exterior. El dólar blue se trata de un billete que se comercializa en cuentas a través de arbolitos, y aquellos que están todo el tiempo en la calle a los gritos hablando cambio, cambio, cambio. El dólar futuro se trata de la compra en el mercado de ROFEX, de la cotización del cierre. El dólar bolsa, o MEP, que consiste en la compra de bonos en la bolsa porteña con pesos y la venta en el exterior en dólares. El dólar tarjeta o turista, el valor actual del dólar turista es de 236,51.
El dólar se hará, usted me dirá, ¿esto qué es? Que es otra manera de dolarizar los ahorros a través de los SEARAs que se utilizan en la Argentina, como se hace a través de Apple, de Google y de las aplicaciones. El dólar Leeds, que se compra con letras del Tesoro en pesos y es otra forma de dolarizarlo. El dólar cripto, que es un tipo de cambio para acceder al dólar con distintas cotizaciones, y podría seguir explicándole la locura que se ha hecho en la timba de la Argentina con variantes de dólar. Ahora, todo esto es un papel sin respaldo de ninguna especie, fabricado por un grupo de banqueros de la Reserva Federal, que en la Argentina le hemos encontrado 10 vueltas distintas de cotizaciones diversas en detrimento del peso. Y además, los gobiernos firman compromisos, como el último que se firmó con el fondo, donde dice, no impriman billetes propios, si necesitan nos piden a nosotros dólares, y después cambian esos dólares para pagar sus deudas en pesos. Un suicidio absolutamente colectivo. De esta manera, es imposible que ningún dirigente pueda resolver el tema de la crisis social, porque no hay independencia económica. Y si no hay independencia económica, tampoco existe la soberanía política, porque deciden otros por nosotros. Entonces, no puede haber nunca justicia social, y empezamos con los parches de ayuda social. Y la verdad que esto se tiene que resolver con determinaciones políticas tomadas por nosotros mismos, dándonos cuenta que el uso del signo monetario propio nos devuelve dignidad y tranquilidad. Y cuando el frutero de la esquina está remarcando porque aumentó el dólar, ha entrado en la cadena, se ha disparado mentalmente y ha caído en la tremenda confusión que caen todos. Nosotros vivimos en pesos, pero pensamos en dólares. Logró el imperialismo construir una mente anti-argentina de dependencia económica. Y esto no se resuelve por decreto. Miren, Domingo Felipe Cavallo aconsejó al Ecuador dolarizar y perder su signo monetario, porque estaban en una crisis similar. ¿Saben qué pasó? Los ecuatorianos se quedaron sin moneda propia y tienen que esperar todos los meses que la Reserva Federal le mande los dólares para que pueda vivir el hombre más común de Ecuador, y tienen la misma inflación y la misma crisis económica que cuando tenían moneda propia, pero no tienen más moneda propia. Entonces, esto es un tema mucho más fácil de resolver y nosotros lo hacemos demasiado difícil. En las últimas horas, Daniel Scioli habló con los brasileños sobre una idea de armar un comercio donde la moneda de ellos y la moneda nuestra sea para el intercambio económico y no otra moneda. Mire, si avanzan con esto sería muy bueno, pero claro, ¿cómo se le pone el valor al precio brasileño, al dinero brasileño y al nuestro? Y usando la referencia del dólar. ¿Por qué? Y porque hemos perdido la brújula para saber, por ejemplo, que un real puede valer un peso argentino. La perdimos. Y estamos en el medio de un jaque mate, porque la gente, cuando tiene que ubicarse en la realidad, lo único que escucha todos los días es la inflación, la inflación, la inflación. Y aquellos que dicen que la quieren combatir y que son funcionarios del gobierno, aumentan los impuestos y aumentan el tributo municipal y aumentan todo lo que pueden aumentar y los peajes y aumentan y después dicen hay que combatir la inflación. O sea, el Estado entra en la misma rueda. Y si usted le pregunta, y si no, si la financia el Estado. Mentira.
el Estado entra en la rueda de la timba financiera. Lo llevaron los banqueros a hacer el gran negocio. Le prestan la plata al Estado a una tasa de interés nunca vista. Claro, cuando la ministra dijo vamos a unificar todas las cajas y vamos a usar el efectivo que tenemos para movilizarnos, le pegan de la derecha y de la izquierda todo el tiempo. Pero nadie se detiene a pensar esto que estamos hablando. La enfermedad que han instalado a través de la penetración de una moneda que no fabricamos y que ellos dicen que vale más que la nuestra y nosotros aceptamos, y no solamente aceptamos, sino que todos los días le decimos, vale un poquito más la suya, ¿eh? Es mentira esto de que rigen los mercados. Fíjense lo que está pasando en Europa. Estados Unidos alimenta la guerra, le manda a los que trabajan para la OTAN, denle armas a Ucrania que siga la guerra, y han logrado un éxito impensado, y los europeos ahora se agarran la cabeza. Por primera vez desde que se creó el euro, el dólar vale más que el euro. O sea, ya lograron también ese objetivo. Pero lograron un objetivo mucho más importante. En plena lucha con la Unión Soviética, las repúblicas socialistas soviéticas, el comunismo, usaba como moneda de intercambio el dólar, no el rublo. Por eso ahora el presidente ruso exige que le paguen en su propia moneda. Es notable, miren, lo que han hecho con esa moneda, que no termina de fabricarse nunca porque la imprenta de la Reserva Federal trabaja las 24 horas sin parar. Es notable cómo han esclavizado al mundo. Y entonces la gente cree que Washington vale más que cualquiera de los próceres de América que están en las otras monedas, y la gente está convencida que con esa moneda conquista el mundo, y entonces doña Teresa ahorra en moneda extranjera, y don Juan dice es la única manera de tener algo. Y todos vivimos al compás del dólar norteamericano. Eso sí, en la Argentina, como somos creativos, tenemos más de 10 versiones del mismo dólar. Ni Washington puede creerlo.